Hola, bienvenidos otra vez a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En esta ocasión vamos a estar viendo un tema adicional del capítulo 3 del curso, que es el tema de transformación de fuentes. Nosotros al inicio del curso vimos unas técnicas de reducción de circuitos basada en la reducción de resistores. Vimos las resistencias en paralelo y vimos las resistencias en serie. Vimos cómo se reducen ellas para obtener circuitos equivalentes más simples y más compactos. Luego vimos también la transformación delta estrella, que nos permitía también reducir circuitos con ciertas características para obtener equivalentes o circuitos equivalentes más compactos, más reducidos, que nos permiten trabajar de manera más sencilla. Hoy vamos a ver una técnica adicional que también nos permite reducir circuitos en algunas condiciones cuando tenemos ciertas configuraciones que involucran fuentes de tensión, fuentes de corriente o eventualmente también resistencias. Esas son las transformaciones de fuentes que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a definir la transformación de fuentes como el proceso con el cual podemos transformar una fuente de tensión en serie con una resistencia en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia o viceversa. Entonces, como dice ahí, la transformación de fuentes consiste básicamente en transformar una fuente de tensión VS que está en serie con una resistencia RS en una fuente de corriente IS que va a estar en paralelo con una resistencia RS o eventualmente en la dirección contraria, ¿verdad? También se puede partir de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y transformarla a una fuente de tensión en serie con una resistencia. Entonces vamos a ver las dos configuraciones básicas. Esta sería la primera configuración. La configuración en la que tenemos una fuente de tensión VS con cualquier valor y una resistencia en serie RS que también tiene cualquier valor. Esta configuración la estamos conectando a una resistencia en particular que le vamos a llamar RL. Esa sería la primera configuración.
¿ok? Y esta vendría siendo la segunda configuración, donde tenemos ahora una fuente de corriente IS que está en paralelo con una resistencia RS. Y esta configuración también la estamos conectando a la misma resistencia de interés RL. Y esta sería entonces la configuración 2. Entonces, la transformación de fuentes lo que me permite es establecer unas fórmulas de cálculo que me permiten convertir esta configuración que está aquí dentro de la línea roja en esta configuración, o eventualmente a la inversa, ¿verdad? Podemos partir de esta configuración y pasarla para acá. ¿Ok? Ahora lo que vamos a ver es cuáles son las fórmulas, cómo hago yo para tomar los elementos de esta configuración y convertirlos en esto de otro de acá, o eventualmente tomarlos de acá y transformarlos hacia acá. El detalle de la transformación es que la transformación de fuentes tiene que brindarnos equivalencia entre las dos configuraciones. Es decir, si yo tomo esta configuración y la transformo en esta de acá, la resistencia RL, que en teoría es la misma en ambos casos, no debería de sufrir ningún cambio, no debería de percibir ningún cambio. O sea, que si por esta resistencia RL fluía una corriente IL en esta configuración, una vez que hagamos la transformación, la corriente IL no debería de cambiar. Debería de circular la misma corriente por RL, sea en esta configuración o en esta otra de acá. Lo segundo es que si en RL aparecía una tensión VL, cuando lo que tenía conectado hacia la izquierda era esto, no debería de cambiar si yo transformo lo que está dentro de la línea roja a esta configuración de acá. Entonces, en ambas configuraciones, la corriente IL y la tensión VL tienen que ser las mismas, para que entonces yo pueda decir que la configuración en rojo que tengo acá era equivalente o es equivalente a la configuración que tengo en rojo de este otro lado. Ok, entonces básicamente aquí les resumo lo que les acabo de comentar. Si estas dos configuraciones que están dentro de la línea roja son equivalentes, que es lo que me garantiza la transformación de fuentes, la corriente IL
en la configuración 1 tiene que ser igual a la corriente IL en la configuración 2, y la tensión VL tiene que ser igual en la configuración 1 a la tensión VL en la configuración 2, ¿verdad? Que es lo que les estoy colocando acá. Y en estos círculos pues les estoy colocando el número de configuración al que me estoy refiriendo. Entonces vamos a ver cómo podemos garantizar que este principio de equivalencia se mantenga en esos dos circuitos. Entonces vamos a analizar primero la configuración 1 y vamos a calcular unas expresiones para la corriente IL y para la tensión VL utilizando los principios que ya conocemos. Muy bien, si analizamos la configuración 1, ahí lo más fácil que podemos aplicar es la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces yo voy a indicar la tensión VR, que es la tensión en esta resistencia RS, y voy a aplicar entonces ley de tensiones para ver qué obtengo. Voy a tener menos VS más VR más VL igual a 0. Estamos aplicando LTK. Ahora, VR y VL sabemos que son tensiones en resistencias, por lo tanto las podemos escribir en función de la corriente IL, que es la misma que circula por ellas dos. Y obtengo entonces esta expresión de acá. Voy a despejar para IL. Y obtengo entonces que la corriente IL en la configuración 1 está dada por VS entre RS más RL. Nosotros habíamos dicho que VL es la tensión en la resistencia RL, por lo tanto yo obtengo esta expresión para VL, ¿verdad? Sería RL por IL, ya tengo IL como una expresión, nada más la acomodo y obtengo esta que está acá. Estas serían entonces las fórmulas para la configuración 1, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a analizar ahora la configuración 2 y vamos a intentar encontrar expresiones para la corriente IL y para la tensión VL. Bien, entonces voy a resolver acá. En la configuración 2, para encontrar IL, yo puedo utilizar el divisor de corriente, ¿verdad? Que ya nosotros conocemos. Tenemos una corriente que ingresa a un nodo, esa corriente se divide para dos resistencias, por lo tanto conocemos, eso es una constante, conocemos la corriente IS, las resistencias, y podemos entonces encontrar IL utilizando el divisor de corriente. Vamos a ver entonces qué obtenemos. Por divisor de corriente, la corriente IL
vendría siendo la resistencia que no me interesa, que es RS, dividida entre la suma de RS más RL multiplicada por la corriente que ingresa, que es IS. Ajá. Esta sería la expresión para IL. Nosotros sabemos luego que la tensión VL vendría siendo la corriente IL dividida entre RL. Perdón, la tensión es IL por RL, ¿verdad? Esa sería la tensión, VL. Si ya nosotros conocemos IL, entonces nos quedarían esta expresión que tenemos acá. Muy bien. Ahora, voy a escribir aquella expresión de una manera diferente. Bien, la voy a escribir de esta forma para ajustarme a esta otra que está acá. Bien, entonces ya de estas fórmulas yo debería de empezar a encontrar la relación entre estas dos configuraciones. ¿Y cómo es que yo tengo que calcular IS, en realidad IS a partir de estos valores? ¿O cómo puedo hacer yo para calcular VS a partir de los valores que tengo en la configuración 2? Entonces, dijimos nosotros que para que las configuraciones sean iguales, yo necesito que las tensiones VL e IL y la corriente IL sean iguales en ambos casos. Y vean acá, si yo tengo esta expresión para VL en la configuración 1 y tengo esta expresión para VL en la configuración 2, la única forma de que estas configuraciones sean equivalentes es que en este caso VS sea igual a RS por IS, ¿verdad? Esa sería la equivalencia que necesito. Entonces, esta sería la primera fórmula de transformación. Yo puedo transformar esta configuración 2 en la configuración 1 si yo sustituyo la fuente VS por una fuente cuyo valor sea RS por IS. Entonces yo podría transformar de 2 a 1 calculando el valor de VS a partir de RS y de IS que yo tengo en la configuración 2. Vean que la resistencia o el valor de la resistencia RS es la misma en ambas configuraciones. Lo único que estaría cambiando, lo único que estaríamos calculando en este caso sería el valor de VS. Ahora, si yo lo que tenía era la configuración 1 y quiero pasar a la configuración 2, puedo despejar de aquí el valor IS. Y aquí tendría la segunda fórmula de transformación.
Para pasar entonces de la configuración 1 a la configuración 2, mantengo el valor de RS, que es el mismo en ambas, pero calcularía el valor de la fuente de corriente tomando VS y dividiéndolo entre RS. De tal forma que esos nuevos valores de corriente y de tensión en las fuentes permiten que la corriente que va a circular por RL y la tensión que va a aparecer en ella sea la misma en la configuración inicial y en la configuración final, de tal forma que entonces tenemos equivalencia en los circuitos. Estas son las dos fórmulas básicas, ¿verdad? Esto sería para pasar de la configuración 2 a la configuración 1. Y esto sería para pasar de la configuración 1 a la configuración 2. Ok, esto es básicamente lo que nosotros necesitamos saber de la transformación de fuentes en este caso. Muy importante, cuando yo voy a hacer cualquiera de estas dos transformaciones, tengo que tener muy en cuenta que VS tiene que estar en serie con una resistencia RS, ¿verdad? Para poder yo pasar a esta configuración de acá, o que la fuente de corriente IS esté en paralelo con la resistencia RS para poder yo pasar a la configuración 1. Si hay alguien más conectado a este nodo, por ejemplo, ya no podría aplicar transformaciones de fuentes de aquí hacia allá. Si hubiera alguien más conectado por acá, tendría que tener cuidado para garantizar que esta conexión en paralelo entre estos dos elementos se cumpla. Lo que haya conectado aquí a la derecha no nos importa tanto, porque estos elementos que estén conectados a la derecha no van a sufrir cambios, como nosotros ya dijimos en el análisis. Esos componentes o ese circuito van a seguir recibiendo la misma corriente y van a seguir teniendo la misma tensión, tanto en esta configuración como en esta de acá. Bien, entonces vamos a hacer unos ejemplos de práctica para ver cómo aplicamos esta transformación de fuentes. Bien, veamos este primer ejemplo en el que se nos pide calcular la corriente I0 en este circuito que tenemos acá, y en ese circuito pues vamos a aplicar transformaciones de fuentes. Ahora, las transformaciones de fuentes a nosotros nos permiten reducir el tamaño del circuito, simplificarlo, para poder obtener eventualmente sistemas de ecuaciones más pequeños, o eventualmente para resolver el circuito sin necesidad de tener que aplicar ninguno de los métodos de mallas o de nodos. En este circuito perfectamente nosotros podríamos aplicar mallas o podríamos aplicar nodos, eso no es problema. Sin embargo, si aplicamos antes transformación de fuentes, el circuito nos va a quedar más pequeño y quizás nos quede más sencillo encontrar la respuesta al problema. Bien, entonces en este circuito de acá tenemos 3 fuentes independientes y tenemos 5 resistencias. Lo primero que tenemos que analizar siempre, igual que en cualquier otro circuito, es si podemos aplicar reducciones de resistencias antes de aplicar lo demás. Entonces, por ejemplo, acá vean que tenemos estas dos resistencias conectadas en paralelo, están conectadas entre el mismo par de nodos, ¿verdad? No importa que esta fuente de corriente esté en el medio, ella no impide que estas dos resistencias estén en paralelo. Por lo tanto, eso lo podríamos reducir. Y vean que también estas dos resistencias que tenemos acá están conectadas en serie. Y las podemos simplificar también. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer.
Esta resistencia equivalente, digamos 1, vendría siendo el paralelo de 6 y el paralelo con 3 ohms, ¿verdad? Eso serían una resistencia entonces de 2 ohms. Esta es este paralelo. La otra que tenemos allá vendría siendo ahora la suma de 1 más 4 sería una resistencia equivalente de 5 ohms. Entonces voy a redibujar el circuito ya con estos cambios para ver qué otras cosas podemos aplicar. Ok, entonces tendría 5 amperes por acá. Esta resistencia me dio de 2 ohms. Esta fuente es de 5 volts. Esta es de 7 ohms. Esta fuente de corriente son 3 amperes. Y esta resistencia es de 5 ohms. Y la corriente que nos interesa es I0, que es la corriente que fluye por esa resistencia de 7 ohms. Bien, entonces vean que ya logramos reducir bastante el circuito. Estas dos resistencias me están quedando ahora en paralelo, pero una de ellas contiene la corriente que yo necesito encontrar. Si yo simplifico estas dos resistencias que están en paralelo, perdería de vista la ubicación de esa corriente I0. Por lo que entonces mejor la mantenemos por ahora para ver si aplicando otro tipo de reducciones podemos calcular ese valor sin necesidad de tener que perderlo de vista al resolver este paralelo. Bien, ahora veamos si podemos aplicar alguna de las transformaciones de fuentes que acabamos de ver. Vean por ejemplo que aquí esta fuente de corriente independiente está en paralelo con esta resistencia de 2 ohms, por lo que yo puedo decir que esta fuente es IS y que esta resistencia es RS. Yo podría eventualmente transformar a una fuente de tensión en paralelo en serie con una resistencia para eventualmente también aplicar algún tipo de reducción. Y lo mismo puede ocurrir acá. Acá también tengo una fuente de corriente, digamos IS, en paralelo con una resistencia RS. Las podría también simplificar utilizando las fórmulas que ya nosotros vimos. Por ejemplo, acá nosotros sabemos que VS tiene que ser RS por IS, ¿verdad? O sea, VS en este caso de acá vendría siendo 2 por 5, o sea, 10 volts. Ok, entonces de este lado tendríamos un VS de 10 volts.
Vamos a ver entonces cómo nos quedaría de este otro lado. También de aquí la idea sería transformar a una fuente de tensión en serie con una resistencia. A ver si eso nos ayuda a encontrar, a simplificar el circuito. Ahí nos quedaría una fuente de tensión de 15 volts. ¿Ok? Entonces voy a redibujar el circuito para ver cómo nos queda y a ver qué otras reducciones podemos aplicar. Bien, nos quedaría ese circuito que tenemos ahí arriba. Esta sigue siendo la corriente I0. Vean que nuevamente la fuente de tensión que ahora tenemos acá de 10 volts, como habíamos calculado allá, nos está quedando en serie con esta fuente que tenemos acá. Por lo tanto, las podemos sumar perfectamente. De este otro lado no podemos aplicar ningún otro tipo de reducción por el momento. Entonces vamos a resolver solo esta parte para ver qué otro cambio podríamos hacer. Como ambas están en serie y tienen la misma polaridad, ¿verdad? Menos más, yo las puedo sumar directamente. Sería una fuente equivalente de 15 volts. Bien, entonces vean que luego de esas reducciones hemos pasado de tener un circuito que tenía 5 mallas a un circuito donde solamente tenemos 2. Esto lo podríamos resolver perfectamente utilizando el método de mallas, por ejemplo, y encontraríamos la corriente I0. Sin embargo, hay otra forma en la que podemos reducir aún más el circuito utilizando transformaciones de fuentes para llegar a un resultado más fácil de calcular. Vean, por ejemplo, que esta transformación de fuentes que nosotros hicimos acá no nos ayudó en mayor cosa, porque al final esta fuente no la logramos sumar con ninguna otra. La de allá sí fue de utilidad, porque al final pudimos sumar estas dos fuentes que nos quedaron en serie. Entonces lo que voy a hacer ahora es transformar esta sección de acá, que es una fuente de tensión en serie con una resistencia, la voy a transformar a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia.
Y esta sección de acá la voy a devolver a su forma original, porque en realidad en esta posición donde está no nos representa ninguna ganancia en cuanto a reducción. Pero vamos a ver qué pasa si la volvemos a poner en su posición real y la combinamos con esta transformada también a fuente de corriente en paralelo con resistencia. En este caso ahora la corriente IS vendría siendo VS entre RS. Asumimos que esto es VS y que este es RS. Y de este lado pues aplicamos lo mismo, aunque ya sabemos cuáles son los resultados. Ok, y vamos a ver qué ocurre. En este caso tendríamos una fuente de 15 medios y en este caso volvemos a tener la fuente de 3 amperes. Entonces voy a redibujar el circuito para ver qué ocurre. Tendríamos ese circuito equivalente que está ahí abajo. Ok, la corriente I0 es la corriente que fluye por la resistencia de 7 ohms. Entonces, ¿qué es la ventaja ahora con este circuito? Que vean que ya ahora todos los elementos que tenemos están en paralelo, por lo tanto tienen la misma tensión, ¿verdad? Estas dos fuentes de corriente yo las podría sumar porque están en paralelo. Estas dos resistencias yo las podría simplificar también porque están en paralelo. Y podría reducir el circuito aún más. Muy bien, entonces vamos a ver qué hacemos o cuánto nos dan esas resistencias reducidas. La R equivalente, llamémosle 3, sería un medio más un quinto a la menos 1 o sea, sería una resistencia de 10 céntimos, ¿verdad? Y la corriente equivalente, como ambas corrientes tienen la misma dirección, ambas se suman en el nodo superior, la corriente equivalente tiene que ser la suma de ambas. Llamémosle corriente equivalente o I equivalente. Sería 15 medios más 3. Sería una corriente equivalente de 21 medios. 21 medios de amperes. Muy bien.
Entonces voy a borrar por allá para poder continuar con el circuito. Entonces ahora voy a dibujar cómo me quedaría el circuito ya con esos cambios. R equivalente nos da de 10 céntimos de ohm y la I equivalente nos da de 21 medios de ampere. Y aquí tenemos la resistencia de 7 ohms cuya corriente I0 es la que andamos buscando. Entonces vean que hemos pasado de este circuito a ese que tenemos allá solo con dos resistencias en paralelo y una fuente de corriente independiente inyectando corriente a ese nodo. De tal forma que ahora I0 nos queda mucho más fácil de calcular por medio del divisor de corriente. Bien, entonces aplicando el divisor de corriente a este circuito que tenemos acá, vamos entonces a calcular el valor de I0. I0 estaría dada por la resistencia que no nos interesa, que es de 10 céntimos, dividida entre la suma de las dos resistencias, y multiplicada por la corriente que está ingresando, que es de 21 medios. Ok, entonces vamos a calcular I0 como, aquí puedo cancelar estos 7, quedaría 10 sobre 59 multiplicada por 21 medios, o sea I0 aquí puedo sacar mitad 5, mitad 1, 105 sobre 59. O sea, la corriente I0 es de 1,78 amperes. Y ya esta sería la respuesta para el ejercicio. Entonces vean que partimos inicialmente de un circuito con muchos elementos, pero aplicando reducciones y aplicando transformaciones de fuentes, nosotros logramos reducirlo hasta este circuito equivalente que tenemos acá. Dos resistencias en paralelo con una fuente de corriente. Ahí aplicamos divisor de corriente y obtuvimos el valor de la corriente I0, que era la que nos estaban pidiendo. En el tema de transformaciones de fuente, muchas veces a uno la transformación le sirve, otras veces la transformación tal vez no sirve. Como cuando pasamos esta parte de acá, la transformamos a una fuente de tensión en serie con una resistencia. Tuvimos ganancia porque después la pudimos sumar con esta fuente de tensión que está acá. Cuando hicimos la transformación de este lado,
no ganamos mayor cosa porque no había ninguna otra fuente de tensión con la cual se pudiera sumar o ninguna otra resistencia con la cual nosotros pudiéramos reducir el circuito, por lo que entonces fue necesario devolverla a su posición inicial y aprovechar las otras reducciones para poder llegar a ese circuito que tenemos allí. Entonces, a veces hay transformaciones de fuente que nos funcionan, hay otras transformaciones de fuente que tal vez en un cierto paso no nos funcionan de la misma manera. Si ustedes llegan a un circuito de este tipo, por ejemplo, luego de hacer varias transformaciones y quieren resolver por mallas, también está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo que pasa es que tienen que resolver un sistema de ecuaciones. Si aprovechan la transformación de fuentes, quizás puedan resolver el circuito sin necesidad de resolver el sistema de ecuaciones. Bien, entonces aquí quedamos con este ejemplo y vamos a ver un ejemplo adicional antes de completar la clase. Bien, vamos a resolver ahora el ejemplo número 2 que tenemos para esta clase, en el cual tenemos este circuito de acá con una fuente de corriente independiente y una fuente controlada de tensión, y donde se nos pide calcular el valor de la corriente IX. La corriente IX es la corriente que fluye por esta resistencia de 10 ohms. Este tipo de problemas, o este problema en particular, tiene en realidad dos formas de poderse resolver si utilizamos transformaciones de fuentes. Nosotros vamos a ver ambas formas para que ustedes vean cómo podríamos eventualmente afrontar el ejercicio. En la primera forma de resolver el problema, vamos a utilizar transformación de fuentes en el lado izquierdo del circuito y vamos a considerar la fuente de corriente independiente de 4 amperes en paralelo con la resistencia de 10 ohms como la estructura que vamos a transformar. Entonces, esa va a ser la primera forma en la que nosotros vamos a resolver el ejercicio. Ok, en este caso, cuando nosotros vamos a aplicar transformación de fuentes en estos dos elementos, hay que tener en cuenta un detalle importante, y es que al nosotros convertir esta fuente en paralelo con esta resistencia en una fuente de tensión en serie con una resistencia, la resistencia de 10 ohms, a como está conectada en el circuito original, va a cambiar, va a desaparecer. Y por lo tanto vamos a perder de vista la corriente IX, que a su vez sabemos que es la corriente de control para esta fuente. Entonces tenemos que hacer algo antes de realizar la transformación para no perder de vista quién es la corriente IX, porque luego, cuando analicemos el circuito de forma completa, vamos a tener que sustituirla aquí en la fuente controlada, y por eso necesitamos esa relación. Entonces, noten ustedes que la corriente IX es la corriente que fluye por esta resistencia de 10 ohms. Por lo tanto, aquí aparece una tensión en la resistencia de 10 ohms, a la cual le vamos a llamar Vx. La corriente IX vamos a escribirla como una relación para poder mantenerla durante el resto del ejercicio. La corriente IX viene dada por 10 ohms, que es la resistencia, la corriente, la tensión Vx dividida entre 10. Esta sería la expresión para la corriente IX en el circuito original.
Ahora sí, una vez que tenemos esta expresión, podemos aplicar la transformación de fuentes y cambiar entonces la topología del circuito. Tendríamos entonces que la tensión Vs que reemplazaría esta fuente sería la multiplicación de esta corriente por esta resistencia, y Vs sería entonces de 40 volts. Ok, y ahora sí, con estos datos vamos a aplicar la transformación y vamos a ver cómo nos queda el circuito resultante. ¿Okay? Entonces, ahora transformando la parte izquierda a una fuente de tensión en serie con la resistencia, obtenemos este circuito que tenemos acá. Noten que la tensión Vx que nosotros teníamos entre estos dos puntos va a seguir apareciendo acá en el nuevo circuito. ¿Por qué? Porque estos son los mismos nodos entre los cuales se encontraba conectada la estructura original, que era esta fuente con esta resistencia. Entonces seguimos viendo Vx de este lado. Ok, entonces, ya ahora en este circuito que tenemos acá, podemos aplicar una ley de tensiones de Kirchhoff en la trayectoria para poder encontrar las variables del sistema. Yo voy a asumir que por esa trayectoria fluye una corriente I0 en esa dirección, por lo que entonces aparecen las tensiones digamos V1 y V2 en las resistencias con esta polaridad. Ok, entonces voy a aplicar ley de Kirchhoff en esta trayectoria para ver qué vamos a obtener. Ok, entonces aplicamos LTK, tendríamos que menos 40 más V1 más V2 menos 2IX es igual a 0. V1 y V2 son las tensiones en estas resistencias, por lo que las podemos escribir en términos de la corriente I0. Entonces sería 10I0 más 5I0 menos 2IX es igual a 40. Simplificamos y nos queda que 15I0 menos 2IX es igual a 40. Esa sería la primera ecuación que vamos a obtener en este circuito. Sin embargo, esta ecuación depende de I0 y depende de IX. Tenemos que buscar alguna expresión que nos ayude a simplificar estas variables y que podamos resolver alguna de ellas. Entonces, podemos utilizar esta expresión, esta ecuación que nosotros encontramos en el circuito original. Sin embargo, esa expresión depende de Vx. Entonces, recordamos
recordamos que ix es igual a vx sobre 10. Ahora, ¿quién es vx en este circuito? Es esta tensión que nosotros tenemos aquí entre estos dos puntos. La idea es ver si podemos escribir vx en términos de las demás variables de este circuito original para poder resolver en esta ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces vean lo que yo voy a hacer. Yo voy a identificar una especie de trayectoria cerrada que me va a vincular vx con el resto de variables del circuito, pero que no va a ser una trayectoria estrictamente cerrada, sino que es una trayectoria cerrada que me vincula a vx y al resto de las variables. Vean que yo podría hacer esa ruta que yo estoy marcando ahí en negro. Esta ruta me vincula a vx como si fuera un elemento, es una tensión, vincula a la fuente de 40 volts y vincula a la resistencia de 10 ohms. Entonces yo podría establecer una ecuación de tensiones en esta ruta negra para poder encontrar una expresión de vx que yo pueda utilizar acá para despejar ix en términos de las variables de este circuito. Entonces a esta trayectoria le voy a llamar trayectoria 2. ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a tener entonces que menos 40 más V1 más Vx, ¿verdad? Porque ahora completo esa trayectoria con Vx es igual a 0. Este tipo de expresiones es totalmente válida en cualquier circuito. Yo también hubiera podido utilizar esta parte de acá, también hubiera sido totalmente posible. Pero vamos a utilizar la de la izquierda porque pues ahí hay una fuente independiente, ¿verdad? Que es más fácil de manejar. Entonces aquí vamos a tener que Vx es igual a 40 menos V1. Y V1 lo escribimos en términos de I0. O sea, 40 menos 10 y 0. Y Vx nos quedaría definida de esta forma. Y esta es la expresión para Vx en términos de las variables del nuevo circuito. Ya con Vx podríamos encontrar quién es Ix. Sería 40 sería 40 menos 10 y 0 sobre 10 y vamos a simplificar. Sería 4 menos I 0. ¿Ok? Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir esta Ix en esta ecuación que tenemos acá y ya podríamos resolver para la corriente I0. Sustituyendo tendríamos 15 y 0 menos 2 o 4 menos I0 es igual a 40. Y ahí nos queda únicamente como variable I0 y ya podemos resolver.
nos daría entonces que I0 es 48 sobre 17 amperes, ¿verdad? Si I0 es esto, entonces ya podríamos calcular la IX de la parte superior. Y vamos a ver cuánto sería eso. Sería una corriente de 1,176 amperes. Bien, entonces ya esa es la corriente IX que nos estaban pidiendo en la primera parte del problema. Y la resolvimos entonces utilizando transformación de fuentes del lado izquierdo para obtener esta malla que tenemos acá, de la cual sacamos dos ecuaciones. La primera fue la malla de la trayectoria externa en función de I0 y de IX, y la segunda fue en la mitad de la malla externa, que nos vincula a la tensión Vx y que nos permite despejar eventualmente el valor de Ix en función de I0, que luego pudimos resolver de la primera ecuación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver el mismo ejercicio, pero transformando ahora la parte izquierda para ver qué diferencia hay. En esta parte la única cuestión importante, o la cuestión más importante, es establecer el valor de Ix en términos de Vx antes de hacer la transformación, porque ya después en este circuito Ix ya no la tenemos presente. La única que se mantiene es Vx. Por lo tanto, Ix tiene que estar en función de Vx para nosotros poderla encontrar claramente. Bien, entonces en esta segunda parte lo que vamos a hacer es transformar la parte derecha del circuito, que incluye la fuente controlada de tensión. La vamos a transformar de estar en una configuración en serie con una resistencia a estar en una configuración de fuente de corriente controlada, en este caso, en paralelo con una resistencia. Y esa va a ser entonces el modo de solución número 2. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta un detalle importante, y es primero que esta es una fuente de tensión controlada. Por lo tanto, la fuente que nosotros vamos a obtener en la nueva configuración también va a ser una fuente controlada. Si esta fuente depende de Ix, la fuente controlada de corriente va a depender también de Ix. Por tanto, utilizando las fórmulas que ya vimos en esta clase, la nueva corriente, digamos IS, va a ser la tensión actual, que es 2Ix, dividida entre la resistencia, que es de 5. Entonces esta sería la nueva corriente, ¿verdad? Ahora voy a dibujar el circuito para ver cómo nos quedaría con estos cambios.
Aquí hay que tener en cuenta también un detalle importante. Lo voy a marcar en rojo. Noten la polaridad que tiene la fuente de tensión original. Tiene el punto positivo hacia la parte de abajo y la terminal negativa hacia la parte de arriba. Por lo tanto, en la fuente controlada, la dirección de la corriente va a ser la opuesta, porque se asume que la corriente sale por la terminal de mayor potencial, ¿verdad? Entonces la corriente va a tener dirección de arriba hacia abajo, como está indicado, dado que la polaridad de la fuente controlada inicialmente era la inversa a la que uno hubiera esperado normalmente. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la magnitud de esa corriente? Va a ser la magnitud que encontramos acá. 2x². Esta resistencia sigue siendo de 5 ohms, esta de 10, la fuente de 4 amperes y la corriente IX continúa fluyendo por acá. Bien, ahora ¿qué podemos hacer en este circuito que tenemos acá? Vean que ahora en esta configuración me están quedando los 4 elementos en paralelo, ¿verdad? Yo podría eventualmente reducir estas resistencias, pero nuevamente si yo las reduzco pierdo de vista la corriente IX. La idea es tratar de mantenerla para no perderla de vista. Muy bien, entonces en este circuito lo que tenemos son los 4 elementos en paralelo, la corriente desconocida es IX. Estos 4 elementos tienen la misma tensión, ¿verdad? Que le vamos a llamar V0 o Vx, como la llamamos arriba. Y podemos entonces identificar este nodo que está acá, que es el nodo A, y podemos aplicar entonces ley de corrientes de Kirchhoff para resolver el circuito y encontrar Vx. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese caso? Tendríamos que menos 4, que es una corriente que entra, más IX, que es una corriente que sale. A esta corriente le podemos llamar IW, que es una corriente que también sale. Y tenemos la corriente que sale de la fuente controlada. Y eso tiene que dar 0. Estas dos corrientes están en función de las tensiones, ¿verdad? Entonces, IX la podemos escribir como Vx décimos, ¿verdad? Tensión entre resistencia, e IW es Vx quintos, de tal manera que sustituimos en la ecuación de arriba y nos quedaría que Vx décimos más Vx quintos más 2 quintos de Ix, que es Vx décimos, es igual a 4. Y ya ahora pues lo que nos queda es resolver para Vx.
Y en este caso la tensión Vx nos estaría dando una tensión de 217 avos de voltios. 200 sobre 17. Y ya conociendo Vx podemos encontrar la corriente Ix. ...200 sobre 170... y esa corriente vendría siendo... ...1,176 amperes. Y ya entonces habríamos resuelto el problema mediante transformación de la parte derecha del circuito y con la aplicación de una ley de corrientes de Kirchhoff en el circuito equivalente. Entonces, como ustedes ven, las transformaciones de fuentes nos dan varias opciones para nosotros resolver los ejercicios. Nosotros escogemos con la que a nosotros nos parezca más conveniente y más fácil de aplicar. Sin embargo, al final la idea es que nosotros lleguemos siempre al mismo resultado, ¿verdad? Este resultado coincide con el resultado que obtuvimos en la primera parte del ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un tema rápidamente y completamos esta clase. Muy bien, el último tema que vamos a ver en esta clase es el tema de las fuentes de alimentación ideales en comparación con las fuentes de alimentación reales. Cuando nosotros tenemos fuentes de corriente o fuentes de tensión, nosotros trabajamos en este curso con elementos ideales. Es decir, con elementos como por ejemplo esa fuente VO que está conectada entre ciertas dos terminales y ella me va a mantener ese nivel de tensión constante sin importar lo que yo conecte entre sus terminales. De manera similar, si yo tengo una fuente de corriente independiente, corriente I0, esta fuente me debería de mantener una corriente constante en valor I0 sin importar lo que yo conecte entre sus terminales. Entonces, si yo conecto una resistencia entre sus terminales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto que estamos hablando es el caso ideal. Estas dos fuentes son fuentes ideales. Entonces, yo voy a hacer unas gráficas, en este caso de voy a tomar en el primer caso la tensión en la resistencia, que es VA, y voy a graficar VA como una función de R, y R está acá en el eje X. En este circuito, conforme yo aumento R, la tensión VA se debería de mantener constante en V0, ¿verdad?
a pesar de que la corriente que está circulando por este circuito va cambiando conforme yo cambio el valor de R. Cuando yo hago R muy pequeña, cercana a 0, esta resistencia empieza a comportarse parecido a un cortocircuito, ¿verdad? Una resistencia muy baja. Una resistencia muy baja aumenta el nivel de la corriente que la fuente tiene que entregar. Pero en el caso ideal, la fuente debería de estar en la capacidad de entregar esa corriente, a pesar de que esa corriente es muy alta. Por lo tanto, la tensión que yo veo a la salida en VA es igual a V0, aún cuando yo tenga aquí resistencias muy bajas y por lo tanto corrientes muy altas. ¿Verdad? Recuerden que aquí la corriente se estaría comportando más o menos más o menos de esta forma, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí, cercano a 0, este pico llega a ser muy alto. ¿Ok? Ahora, en el caso de la fuente de corriente, de nuevo, cuando yo empiezo a variar el valor de la resistencia que está conectada entre sus terminales, yo empiezo a hacer cambiar la tensión VA que aparece en ella. Entonces, a mayor valor de la resistencia, yo voy disminuyendo el valor de la corriente IA, y por lo tanto el valor de VA comienza a aumentar, ¿verdad? Sin embargo, yo aquí voy a graficar IA de R y aquí voy a tener R, de tal forma que para diferentes valores de R yo voy a hacer cambiar la corriente que circula por la resistencia. Sin embargo, en una fuente ideal, ese valor de corriente se va a mantener constante. ¿Ok? Y el valor de VA va a ir aumentando. Ahora vamos a ver de qué lado, qué es lo que ocurre con una fuente real. Bien, en el caso real, nosotros sabemos que las fuentes normalmente tienen un límite. La fuente de tensión independiente o controlada no puede entregar corrientes infinitamente altas cuando la resistencia que le conectamos entre sus terminales se hace muy baja. En el caso ideal decimos que sí, pero en el caso real las fuentes tienen un límite máximo de corriente que nos pueden entregar. En el caso de las fuentes de corriente, la tensión entre sus terminales no puede aumentar hasta infinito. La tensión entre terminales de esta fuente va a tener un límite máximo. Por lo tanto, conforme yo aumento la resistencia, la corriente va a sufrir cambios, porque la tensión no puede irse hasta valores infinitamente altos. ¿Ok? Entonces, vamos a crear modelos para las fuentes ideales y para las fuentes reales. Para las fuentes ideales, esos son los modelos que nosotros utilizamos, y vamos a ver cuáles son los modelos que utilizamos para las fuentes reales.
Bien, en el caso de una fuente real de tensión, nosotros la vamos a modelar como una fuente de alimentación o una fuente de tensión ideal en serie con una resistencia interna, que es RG. Lo mismo con la fuente de corriente. Nosotros la vamos a modelar como una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia interna. Esa resistencia le vamos a llamar RG. ¿Okay? Esas fuentes reales también nosotros las podemos conectar a diferentes dispositivos o a diferentes elementos. Por ejemplo, yo igual la puedo conectar a una resistencia que va a estar conectada a la salida. Les voy a llamar RL en este caso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la tensión y con la corriente en RL cuando yo modifico el valor de RL? Vamos a ver qué ocurre. En este caso de acá, a mí me interesa ver cómo se comporta la tensión VA para diferentes valores de la resistencia RL. Entonces, yo puedo aplicar divisor de tensión, ¿verdad?, en este circuito. Usando divisor de tensión, yo encuentro que VA es igual se vuelve igual a esto, ¿verdad? Donde yo tengo VA igual a RL entre RG más RL por VC. Esa sería la tensión en la resistencia de carga. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo hago variar a RL desde 0 hasta un valor máximo? En este caso, cuando RL está variando desde 0 hasta un valor máximo, la tensión VA va a tener diferentes valores. Si RL es muy grande en relación con RG, este producto es básicamente, este factor es básicamente 1, ¿verdad? Porque tendríamos casi RL dividido entre RL, si RG es muy pequeño en relación con RL. De tal forma que la tensión de salida, lo que yo veo en la resistencia, es básicamente VC. Cuando RL es mucho más grande que RG, básicamente la tensión de salida VA es igual a VC. Lo que pasa es que cuando RL empieza a hacerse muy pequeña, o empieza a hacerse con valores cercanos a RG, o incluso menores que RG, este factor empieza a hacerse cercano a 0, ¿verdad? A tal punto que cuando RL es 0, yo lo que tengo aquí es 0 entre RG, que me da 0. Por lo tanto,
la tensión que yo vería a la salida es básicamente cero. Entonces yo vería ese comportamiento en la curva, ¿verdad? En el modelo ideal no hay ningún problema, la fuente continúa entregando tensión de salida V0 aun cuando la resistencia es muy baja, pero en el modelo real esa tensión empieza a caer, empieza a hacerse cero. ¿Por qué? Porque la fuente ya empieza a tener problemas para entregarnos a nosotros las corrientes altas que el circuito le está demandando al hacer esta resistencia muy baja. Entonces la corriente es muy alta, la fuente no puede entregar esa corriente y por lo tanto su tensión de salida empieza a disminuir. Esto sería lo que ocurre en la fuente de tensión real. Ahora veamos qué es lo que ocurre en la fuente de corriente real. En este caso me interesa ver quién es la corriente IA para diferentes valores de la resistencia RL. Entonces en este otro caso lo que vamos a aplicar es divisor de corriente. Si aplicamos divisor de corriente, nosotros tenemos que la corriente IA tiene que ser igual a la resistencia que no me interesa, que en este caso es RG, entre RG más RL multiplicada por IC. Esa sería la corriente de salida. Ahora veamos qué pasa en la corriente de salida cuando nosotros tenemos diferentes valores de RL. ¿Ok? Vamos a ver. Si la corriente o si la resistencia RL es relativamente baja, o mucho, o digamos más baja que RG, este factor se va a acercar a la unidad, ¿verdad? Porque RL se empieza a hacer muy pequeño y esto me va a quedar básicamente RG entre RG. Por lo tanto, este factor se acerca a la unidad y la corriente de salida es básicamente la misma corriente que yo le estoy aplicando de entrada. Sería el segmento cuando RL es menor que RG, que este factor empieza a tender a la unidad y la corriente que yo veo en la resistencia RL, que es IA, se va acercando mucho a la corriente que ingresa, que es I0. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando RL empieza a hacerse mucho más grande que RG? Conforme RL empieza a hacerse más grande, este denominador empieza a hacerse más y más y más grande, por lo tanto esta división empieza a acercarse a 0. Se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña, ¿verdad? Porque yo empiezo a dividir un número entre algo cada vez más y más y más grande, por lo que entonces cada vez empiezo a ver menos corriente a la salida en relación con la corriente que ingresó al circuito. ¿Ok? Entonces, la fuente real de corriente empieza a tener problemas cuando la resistencia RL empieza a aumentar, porque entonces empieza a exigirle tensiones cada vez más altas y más altas entre terminales. Llega el momento en el que la fuente no puede mantener esa tensión entre sus terminales, esa tensión tan alta, y por lo tanto responde disminuyendo la corriente que le está entregando la resistencia. De tal manera que entonces
la tensión empieza también a disminuir. Estos son los modelos reales que nosotros utilizamos para las fuentes, o más bien los modelos que nosotros utilizamos para las fuentes reales, y estos son los modelos que nosotros utilizamos cuando las fuentes son ideales. Es importante conocerlos para después poder entender cómo es y por qué es que ciertos equipos reaccionan de cierta manera cuando ya nosotros los utilizamos en la implementación de circuitos reales. ¿Ok? Entonces con este tema completamos la clase de hoy y nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.